Primer video de la unidad número 5 dedicada a la conquista de América por parte de los españoles y a su posterior dominación, y a esta unidad la analizaremos justamente con 5 videos. Pero antes de analizar cómo es que los españoles llegaron a América, la conquistaron y establecieron relaciones de dominación, primero tenemos que plantear la conexión de esta unidad número 5 con las anteriores unidades, más específicamente con la unidad número 2, más que nada con el proceso de expansión ultramarina que vivió Europa en los siglos XV a XVIII. En aquella unidad número 2 habíamos planteado ya cómo este proceso de expansión ultramarina había creado un sistema económico mundial que entonces interconectaba a todos los continentes con Europa en su centro, ya que desde una posición sumamente ventajosa, los europeos comenzaron a proveerse de diferentes recursos que iban encontrando en los diferentes continentes del resto del mundo. Y es en este marco de la expansión ultramarina de búsqueda de nuevas rutas comerciales que Colón va a emprender diferentes viajes, aquí en diferentes colores, a lo que hoy conocemos como América Central. La llegada de Colón a América junto con el resto de los españoles y luego los portugueses, franceses, ingleses y holandeses va a terminar conectando a este continente a este sistema económico mundial que está creando y encabezando Europa. Y aquí insistimos, por supuesto, que esta interconexión entre los diferentes continentes a nivel económico es sumamente desigual. Son los europeos quienes consiguen la mayor cantidad de los recursos y quienes van a tejer relaciones de dominación de diferente tipo para con los americanos, con los africanos, con los asiáticos y con los habitantes de la Oceanía. En este sentido, disponemos aquí de una línea de tiempo que nos permite diferenciar claramente los periodos más importantes de todo este proceso. En primer lugar, tenemos aquí representadas a las sociedades indígenas prehispánicas, es decir, antes de la llegada de los españoles. Luego tenemos el corto pero violento proceso de conquista por el cual los españoles someten por la fuerza a los indígenas, y luego el largo proceso de dominación colonial española. Estos dos periodos son los que vamos a estudiar en esta unidad e insisto que podamos diferenciarlos correctamente. El primero es un corto pero violentísimo proceso por el cual los indígenas van a ser sometidos a la fuerza por parte de los españoles, y lo que va a continuar después es el más extenso periodo en el cual ya los españoles van a asegurar su dominación y van a crear nuevas reglas de juego que por supuesto los indígenas deberán obedecer, creando así la sociedad colonial. Así pues, el eje de este video va a ser analizar todo el proceso de conquista que abordaremos analíticamente con este esquema. Pero antes es fundamental hacernos la siguiente pregunta, que es el eje de un debate central que siempre se da sobre este tema. ¿América fue descubierta? Siempre se nos ha enseñado ya desde la primaria que Colón descubría América. Y es importante empezar a discutir esta idea, porque si América fue descubierta, entonces aquí no había población. Este continente habría estado completamente desierto. Y lo cierto es que eso no era así. Aquí América estaba habitada por múltiples y sumamente diversas poblaciones nativas. Este no era un continente despoblado, completamente desierto, como a veces se ha querido dar a entender con la idea de descubrimiento. Esto lo aclaro porque la idea de descubrimiento tiene por detrás otra preconcepción muy importante, que es que los europeos son la única civilización válida y que las demás sociedades de los diferentes continentes más bien serían parte de la barbarie, del salvajismo. De ahí surge pues esta forma de narrar la historia. Si aquí no había ningún tipo de civilización avanzada, entonces América fue descubierta por Colón. Es importante discutir esta idea porque en América, insistimos, había muchísimas y muy diversas sociedades, desde sociedades de cazadores-recolectores que vivían de un modo de vida nómade hasta importantísimos imperios sumamente desarrollados, como aquí figuran el Imperio Azteca, los estados mayas que ya estaban en crisis para este periodo en el cual llega Colón, y el Imperio Inca. Para cerrar esta idea, quiero decir por otra parte que los nativos de todo este continente no le llamaban América, sino que le llamaban Abya Yala a todas estas tierras.
indígenas. El nombre América se comenzó a utilizar mucho después, en 1507, en honor a un explorador italiano llamado Américo Vespucio. Pero insistimos, los nativos de este continente ya sabían que era un continente, por supuesto, y le llamaban Abya Yala. Y en este sentido, quiero destacar una cuestión más. Fíjense que yo les estoy llamando nativos o bien indígenas. Esos son los sinónimos adecuados para hablar de estas poblaciones y no indios. Indios es el nombre que los españoles le dieron a todas estas múltiples culturas muy diferentes entre sí. Llamarle indios, en pocas palabras, es meterlos a todos en la misma bolsa cuando no son iguales entre sí. Son culturas sumamente distintas, adaptadas a diferentes espacios geográficos, a diferentes climas. Fíjense que América tiene desde climas muy fríos aquí en el sur hasta climas sumamente templados y cálidos en América Central. Hay espacios de montaña, hay espacios selváticos, hay espacios de llanura, hay diferentes situaciones geográficas que dieron lugar a diferentes pueblos nativos con diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes dioses, diferentes sistemas políticos, etcétera, etcétera. Llamarles a todos indistintamente indios es reducir toda esa enorme complejidad y diversidad cultural que había en este continente. Sin embargo, el tema que aquí nos interesa analizar es qué sucede cuando llegan los españoles a este continente, cómo conquistan a los indígenas y qué consecuencias eso les va a traer a los nativos de este lugar. Y es por eso que yo siempre arranco esta unidad analizando esta imagen que me parece una buena muestra de todo lo que sucedió en estos 300 años de conquista y colonización española. Aquí podemos ver situaciones de diverso tipo que se dieron en la América colonial, desde indígenas sometidos por la fuerza a diferentes trabajos forzosos, otros colgados. También vemos a españoles comerciando, vemos la cría de diversos tipos de ganado, vemos cómo algunos españoles marcan a fuego la frente de algunos indígenas, vemos la presencia de negros que son esclavizados y que son traídos del continente africano, y también vemos la imagen de la cruz en referencia a la Iglesia Católica. Esta imagen muestra en buena medida múltiples realidades de lo que fue la conquista y colonización de los nativos por parte de los españoles, y yo por eso siempre la utilizo como introducción. Otras imágenes e ideas que me interesa rescatar también son estas que están aquí presentes en pantalla. Por un lado vemos cómo este español escribe la historia sugestivamente con la sangre de un indígena. Básicamente esta imagen evoca la idea de que la historia la escriben los que ganan. Imagino que alguna vez habrán escuchado esa frase, que hace referencia justamente a que aquellos que triunfan en cualquier enfrentamiento escriben después el relato de lo que pasó allí. Y es por eso que nosotros hemos sido educados pensando en que los españoles descubrieron América y que los indígenas aquí no tenían ningún tipo de civilización, etcétera, etcétera. Estas ideas son discutibles y aquí intentaremos mostrar una historia que no es exactamente la narración clásica que los españoles han hecho de este proceso, tampoco es la narración que los indígenas vencidos han hecho, sino más bien algo intermedio que sin duda mostrará la dominación, la conquista y la violencia por parte de los españoles, pero mostrará también las diferentes estrategias de resistencia y cómo estas diferentes sociedades terminaron mezclándose. Esta otra viñeta me parece sumamente interesante. El español dice: traemos cultura, educación y progreso. ¿Y para qué es la espada, maestro? Esto hace referencia a que los españoles justificaron la conquista de América, planteando que ellos traían justamente la civilización, la educación, el progreso, las artes avanzadas, pero sin duda, más que un intercambio pacífico, hubo claramente un uso de violencia que acá está representado por la espada y que nosotros no podemos dejar de considerar en nuestro análisis. Para cerrar este segmento, me interesa rescatar una frase de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que planteaba que en 1492, es decir, cuando Colón llegó a América, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Esta frase es sumamente profunda e interesantísima porque aquí Galeano parafrasea, es decir, utiliza la idea de descubrimiento que nosotros siempre hemos escuchado de parte de los españoles, pero desde el punto de vista de los indígenas, más bien da vuelta el argumento. ¿Qué quiere decir esto?
que no solamente los españoles descubren a los indígenas, sino que también los indígenas aquí descubren a los españoles y descubren todo lo que eso trae aparejado. Los indígenas descubren que de ahora en más son todos indios, no importa cuáles diferencias tengan entre ellos, estas diferencias que ya planteé en este mapa. Descubren que viven en un continente llamado América y no Aviala. Descubren que estaban desnudos, que estas vestimentas no son correctas a los ojos de los españoles, que existía el pecado según la religión católica y que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. Con eso se refiere por supuesto al rey y la reina de España, y a un dios de otro cielo, es decir, al dios de la religión católica, religión, insistimos, que es propia de los españoles pero que los indígenas desconocían completamente, y que ese dios de la religión católica había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Los indígenas tenían diferentes religiones, pero más que nada adoraban al sol, a la luna, y en buena medida los españoles, para imponer su religión, la religión católica, castigaron todo este tipo de prácticas religiosas de los nativos. Es interesantísimo en este sentido mostrar cómo no solamente los españoles descubren que aquí había indígenas y había culturas sumamente diversas y avanzadas, sino que los indígenas descubren a los españoles, y como estos dominan a estos otros, a los indígenas no les va a quedar otro remedio que obedecer toda esta serie de reglas que se les están imponiendo por parte de los españoles. Y en este sentido quiero agregar un detalle muy importante. En todos los años de dominación española, es decir, en todo este periodo que abarca aproximadamente unos 300 años, ningún rey ni reina español visitó América. Los indígenas debieron obedecer todas las reglas y disposiciones que tomó la corona, siendo que los reyes de España jamás visitaron todo este continente. Ahora bien, retomando, este video tratará sobre el proceso de conquista específicamente, es decir, sobre este esquema, mientras que la dominación colonial española, es decir, el orden colonial, será abordado en los próximos 4 videos, cada uno analizando el eje económico, el político, el social y el religioso. Así pues, lo más importante a destacar de este proceso de conquista es que se da a partir de la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir esto de iniciativa privada? Quiere decir que el rey de España no es quien primero ordena a su ejército ir hasta América a conquistar todo este territorio. No, los primeros en aventurarse a este territorio desconocido para los españoles son una franja de la nobleza española, más bien secundaria, es decir, nobles de segundo y tercer rango, no los nobles más importantes, sino que pertenecen a una nobleza, digámosle, venida menos, un tanto empobrecida, y que para poder costear el viaje hacia América va a pedirle préstamos a los banqueros genoveses. Banqueros, fijémonos, que pertenecen a una capa bastante alta de la burguesía. Y fíjense que estamos trabajando con la pirámide social de la unidad número 2. La sociedad española de aquel periodo se ajustaba en términos muy generales a esta pirámide social, ya que en España, y en esto voy a hacer mucho hincapié, no había sucedido un proceso de acercamientos y de revolución industrial como sucedió en Inglaterra, unidad número 3, ni muchísimo menos una revolución social y política como la revolución francesa que vimos en la unidad número 4. La sociedad española de la cual provienen los conquistadores es, en líneas generales, esta que hemos analizado en la unidad número 2, y los conquistadores provienen de esta nobleza de segundo y tercer grado, insistimos, un tanto empobrecida, y que pide préstamos a los banqueros para poder justamente emprender estos larguísimos viajes hasta América. Estos conquistadores, entonces, a través de su propia iniciativa, es decir, iniciativa privada, pertenecen a una nobleza española de segunda línea, y como no les alcanza sus ahorros para emprender tamaños viajes, es que piden préstamos a la burguesía financiera italiana, es decir, a estos banqueros genoveses de los que hablamos recién. Una vez que estos conquistadores precisamente logren vencer a los pueblos originarios y tomen posesión de todas estas tierras, una vez que hagan todo eso, la corona les avalará posteriormente. Esto quiere decir, la corona aceptará a estos conquistadores como enviados del Imperio Español y les otorgará diferentes beneficios a partir de la figura de los encomenderos. No vamos a analizar aquí en este video la figura de los encomenderos, ya que para eso justamente tenemos el próximo video en el cual
lo estudiaremos en mayor profundidad. Aquí simplemente vamos a decir que los que dan el puntapié inicial para hacer la conquista son miembros de esta nobleza española de segunda línea, financiados por esta burguesía banquera italiana, y que luego, mucho después, son avalados, apoyados, aceptados por la corona española. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen los españoles en la conquista de América? Básicamente, tres objetivos fundamentales. El primero es acumular riqueza, objetivo que se relaciona directamente con estos dos que planteamos ya en la unidad número 2. Allí habíamos dicho que la expansión ultramarina buscaba, desde un punto de vista económico, conseguir nuevas rutas comerciales y conseguir metales preciosos. Cuando los españoles se enteren que en América había oro y plata en importantes cantidades, su principal objetivo va a ser justamente acumular toda esa riqueza para ellos mismos. En segundo lugar, lo que buscan los españoles es cristianizar a los indígenas. Como ya indicamos, todos los pueblos nativos de este continente no conocían para nada el catolicismo o la historia de Cristo, la Virgen María, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y los españoles entonces se propusieron cristianizar a todas estas poblaciones nativas, ya que, y esto lo digo desde el punto de vista de los españoles, la única religión válida es la de Cristo y las demás son idolatrías o religiones falsas que deben ser combatidas. El tercer objetivo que persiguen los españoles es lograr la preeminencia social. ¿Y a qué nos referimos con esto? Habíamos planteado recién que los conquistadores españoles pertenecen a una nobleza de segundo o tercer grado, venida menos, relativamente empobrecida, pero que al llegar a América y encontrar abundantes cantidades de riqueza, van a buscar ubicarse en la punta de la pirámide social, a la cabeza de esta sociedad colonial que se va a formar y que no vamos a explicar ahora en profundidad, pero que analizaremos en el cuarto video de esta unidad. Nos queda entonces analizar ahora cómo es que los españoles, que eran una franca minoría, eran muchísimos menos en términos numéricos que los indígenas, lograron vencer a todos estos pueblos y someterlos bajo su autoridad. Hay diferentes causas o razones que explican la victoria de los españoles por sobre los indígenas. Quizás la más conocida es la primera, la superioridad tecnológica. Evidentemente los españoles disponían de armas de fuego, disponían de espadas, disponían de armaduras y escudos con los cuales protegerse, y al enfrentarse en contra de los indígenas que conocían el garrote, el arco y la flecha y no estaban preparados para enfrentarse a las armas de fuego y a los cañones, entonces se encontraron en una clarísima inferioridad tecnológica. A esto hay que sumar otro detalle muy importante que muchas veces se pasa por alto. Los caballos no son originarios de América, los caballos vienen de Europa y de Asia, así que los indígenas aquí tampoco conocían el uso del caballo y muchísimo menos se habían enfrentado jamás a una carga de caballería. Los indígenas sí conocían, sin embargo, el uso del metal, pero no utilizaban los metales para elaborar armas, sino más bien para elaborar adornos, sobre todo el oro. Por último, los españoles venían de una sociedad claramente feudal, con diferentes señoríos, que estaba muy habituada a los combates, a las guerras entre diferentes señores feudales, como lo explicamos ya en la unidad número 1. Los españoles venían con un conocimiento sumamente avanzado de cómo preparar el asedio en contra de una fortaleza, cómo vencer a un enemigo que estaba a la defensiva y cómo sostener la guerra por prolongados periodos de tiempo. Sin embargo, esta causa por sí sola no explica el triunfo de los españoles por sobre los indígenas. Mucha gente ha considerado siempre que, bueno, como tienen mejores armas, eso ya alcanza para vencer a los nativos. Y lo cierto es que esto no es así. Los españoles tenían grupos muy reducidos de conquistadores, entre unos 500 a 2000 hombres, y de ninguna manera una fuerza tan reducida podía llegar a vencer a imperios tan grandes como los aztecas o como los mayas, que ya estaban en crisis, o como en el caso de los incas. Incluso aunque hayan tenido cañones y armas de fuego, no les hubiera alcanzado la munición. Entonces tenemos que buscar otras causas que también son sumamente importantes, que son estas tres que están aquí. La primera de ellas es la referida a los conflictos interindígenas, y es que en América, antes de la llegada de los españoles, había
muchísimas culturas sumamente diferentes entre sí, sumamente diversas y también en conflicto entre sí. Hay que discutir muchísimo la idea de que todos los indígenas estaban unidos en contra de los españoles. Si esto hubiera ocurrido así, los españoles jamás hubieran podido conquistarlos. Sin embargo, insistimos, estos diferentes grupos indígenas, y de hecho hago una salvedad, hay muchísimos más pueblos indígenas que aquí no están representados en este mapa, pero que no podríamos mencionarlos a todos porque se haría un video interminable. Pero todos estos pueblos indígenas también tenían diversos enfrentamientos dentro de cada uno de ellos y también entre ellos. Así, por ejemplo, los toltecas estaban enfrentados a los aztecas. Los aztecas habían dominado a algunos toltecas y los españoles pudieron sacar provecho inteligentemente de estos conflictos entre los indígenas. ¿Por qué? ¿Cómo? En el caso que estamos narrando aquí, los españoles se aliaron con los toltecas en contra de los aztecas, que eran mucho más fuertes. Y una vez que lograron vencer a los aztecas con la alianza de los toltecas y otros pueblos más de la región, les fue mucho más fácil continuar con su proceso de conquista y tarde o temprano, por supuesto, también sometieron a los toltecas, también sometieron a los demás pueblos de la región. El objetivo de los españoles era conquistar todo el territorio posible. No pudieron conquistar todo el territorio. Aquí vemos justamente hasta dónde se extendió la dominación española, aquí en amarillo, y hubo territorios que jamás fueron sometidos por los españoles, pero aún así fue sumamente inteligente de su parte aprovecharse de estos conflictos que había entre los diferentes pueblos indígenas. En el caso de los incas, los españoles tuvieron la enorme suerte de que justo cuando ellos arriban a la frontera norte del imperio inca, se enteran de que los incas estaban divididos por un problema de sucesión. El rey inca, al morir, dejó a dos herederos, Atahualpa y Huáscar, como posibles sucesores, y estos dos se enfrentaron en batalla. Esta circunstancial guerra civil inca debilitó a todo el imperio y aprovecharon los españoles justamente para aliarse con uno de ellos, con Huáscar, en contra de Atahualpa, y así les fue mucho más fácil vencer a este poderosísimo imperio. Esto nos revela algo muy interesante, por supuesto, que es que las sociedades prehispánicas, estas que están aquí en la línea del tiempo, es decir, antes de la llegada de los españoles, no eran necesariamente sociedades pacíficas, más bien había sociedades fuertemente guerreras, como en el caso de los incas y de los aztecas, que habían conquistado y sometido a otros pueblos que justamente les tenían resentimiento por esa dominación y que los españoles entonces aprovecharon inteligentemente para poder vencerlos. La tercera causa muy importante es que estos dos grandes imperios, el azteca y el inca, fueron estratégicamente descabezados. ¿A qué nos referimos con esto? A que los aztecas e incas, dos poderosísimos imperios que efectivamente podían presentarle una digna batalla a los españoles, eran imperios sumamente centralizados, sumamente dependientes de la figura del rey, el rey azteca y el rey inca. Ellos eran los que tomaban todas las decisiones y estos reyes a la vez eran elegidos por los dioses según las diferentes religiones azteca e inca. Por ende, cada vez que pudieron, los españoles asesinaron a esos reyes precisamente para desorganizar a estos imperios que estaban estructurados en torno a estos mismos reyes. En otras palabras, cuando el rey inca o el rey azteca fue asesinado, estos grandes imperios quedaron fuertemente desorganizados para poder presentar una defensa ordenada en contra de los españoles. Al mismo tiempo, como estos reyes eran representantes de los dioses en la tierra, su muerte significaba para los indígenas una catástrofe religiosa. ¿Y por qué? Porque entonces, desde el punto de vista de la religión inca y azteca, al morir el rey, se cortaba el vínculo que unía al mundo de los cielos con el mundo de los indígenas. Algo que por supuesto era terrible desde esta perspectiva. Pero ninguna de estas causas fue tan mortal como la llegada de las nuevas enfermedades, que fue la principal causa de mortalidad indígena. Sucede que los españoles vivían en ciudades como estas que hemos analizado ya en la unidad número 2, que rara vez contaban con cloacas, en muy pocos casos disponían de hospitales y la gente solía tirar su basura en la calle y dejarla que se pudriera allí. Así, entonces, las condiciones higiénicas y sanitarias
de las ciudades europeas eran bastante pésimas, lo cual daba lugar al florecimiento de muchísimas enfermedades. De hecho, en este mismo periodo, Europa afrontó la terrible peste bubónica que mató a 1/3 de toda la población de ese continente. Entonces, los que sobrevivieron a esas enfermedades y a toda esta inmundicia que había en estas ciudades, se habían hecho resistentes, biológicamente hablando, ante estas calamidades. Cuando los españoles llegan a América, traen consigo toda esa serie de bacterias, gérmenes, virus, etcétera, que son sumamente novedosos para los pueblos nativos que no tienen un sistema inmunológico preparado para contrarrestar estas nuevas enfermedades. No voy a explicar acá cómo funciona el sistema inmunológico y por qué le cuesta tanto enfrentarse ante nuevas enfermedades, porque esto es historia, no es biología. Pero básicamente lo que tenemos que saber es que los pueblos nativos de América no estaban preparados para estas nuevas enfermedades y entonces muchos, al enfermar de viruela o sarampión, morían rápidamente y en grandes, insisto, grandísimas cantidades. Esta fue la principal causa de muerte y por ende de debilitamiento de los indígenas frente al avance español. Hay que decir que en buena medida el contagio de estas nuevas enfermedades fue involuntario. En principio, los españoles no tuvieron como objetivo traer estas nuevas enfermedades, simplemente las trajeron sin querer. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, los españoles se dieron cuenta de que los indígenas eran especialmente débiles, es decir, vulnerables ante estas nuevas enfermedades, y entonces emplearon lo que es quizá la primera forma de guerra biológica de la que se tiene registro. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente hacían dormir a un español que estaba enfermo de viruela, sarampión o cualquier otra enfermedad en una serie de frazadas, y esas frazadas después generosamente se las regalaban a los indígenas para que ellos también durmieran allí. Obviamente que esto es un tremendo caballo de Troya, ya que allí viajaban todos los gérmenes, bacterias que justamente contagiaban a los indígenas y que al cabo de un tiempo comenzaban a hacerlos morir en grandes cantidades. De esta manera, y para cerrar el video, insisto en que no solamente la superioridad tecnológica de disponer armas de fuego, escudos, armaduras y espadas y caballos fue lo que le permitió a los españoles vencer a los indígenas. No, también debieron aprovecharse de los conflictos que habían entre las diferentes culturas nativas, debieron descabezar a estos grandes imperios, me refiero al de los aztecas y a los incas, que estaban en muy buenas condiciones para enfrentarse a los españoles, no tanto así los mayas, que ya estaban en crisis, y por supuesto, los españoles se vieron enormemente beneficiados con la llegada de estas nuevas enfermedades que produjeron una altísima mortalidad en las filas indígenas.